Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Joana. Les presento el nuevo patrón de costura Margot. Es un corset bajo busto que tiene 4 opciones para hacer. 2 opciones con tirantes, A con cierre en la parte de delante o B con cierre en la parte de detrás. Y otras 2 opciones sin tirantes. En este video vamos a ver el proceso de costura de la opción 1A, con cierre en la parte de delante. Debajo de este video, en la descripción, les voy a dejar toda la información de este patrón de costura. Después de imprimir las páginas del patrón, cortamos los márgenes donde la pieza esté incompleta, como se puede ver en esta página. Y para completar la pieza, unimos haciendo coincidir la numeración de cada lado. Estas son las piezas necesarias para hacer la opción 1A. Los materiales que vamos a necesitar son estos. Para la tela principal voy a usar una lona de algodón como las que se usan para decorar o tapizar, pero pueden ser otras opciones como estas. Para la tela de forro voy a usar un popelín de algodón, pueden ser otras opciones como estas. Entretela de algodón con adhesivo en una sola cara. Varillas o ballenas de plástico como esta, o de poliéster. Ojales metálicos con arandelas con el hueco entre 6 a 8 milímetros. Los que voy a usar son de 8 milímetros. Y la herramienta para colocarlos. Si la colocación es a golpe, no te olvides del martillo. Cinta de satén como esta o de algodón, del ancho que prefieras. Yo voy a usar una de 15 milímetros de ancho. Cinta al bies de satén como esta o de algodón, de 20 milímetros de ancho. Centímetro, hilos, marcador o tiza, tijeras, alfileres y una aguja. Antes de empezar a cortar las piezas, podemos entretelar este trozo de tela principal que vamos a usar para adelantar el paso del entretelado. Así cuando cortemos cada pieza ya esté entretelada. Si no, tendrás que entretelar después pieza por pieza. De esta manera comenzamos a cortar cada pieza en tela principal. En el doblez de la tela colocamos este borde de la pieza del centro de detrás. Luego colocamos la pieza de detrás del costado, siempre siguiendo el recto hilo. La pieza de delante del costado, la pieza del centro de delante y la pieza de los tirantes. Esta misma la vamos a voltear después para cortar 2 piezas más espejadas. No te olvides de marcar las muescas. Así quedarían en total las piezas cortadas. 4 piezas espejadas del tirante, 2 piezas espejadas del patrón de delante, 2 piezas espejadas del patrón de delante costado, 2 piezas espejadas del patrón de detrás costado y una pieza del patrón del centro de detrás. Y de la misma manera cortamos las piezas del forro. No te olvides de marcar cada muesca. Si aún no entretelaste las piezas en tela principal, este es el momento de hacerlo, enfrentando el lado adhesivo con el revés de la tela principal. El forro, si es muy fino, también puede ser entretelado para dar más rigidez. Ahora sí, comenzamos con la costura. Enfrentamos los lados derechos de los tirantes. Con esta plantilla podés marcar la curva para tener una guía. Sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. En esta parte de la curva ajustamos el largo de la costura entre 2 y 3. Y en la parte recta volvemos a alargar la costura. Así nos quedaría la costura. Después de coser los tirantes, recortamos el margen de la curva dejándolo a unos 3 o 4 milímetros.
De esta manera volteamos los tirantes si la tela no es tan gruesa. Pero si te cuesta dar la vuelta al tirante porque la tela es muy gruesa, abrimos la costura de un lateral, planchamos y descosemos. Descosemos hasta unos 3 centímetros antes de llegar a la curva. Ahora sí podremos voltear la pieza. De esta manera planchamos el tirante que se pudo voltear sin tener que descoser el lateral. Y si tuviste que descoser un lateral para voltear, lo planchamos de esta manera. Primero planchamos este lateral y luego doblamos 1 centímetro de cada lado haciendo coincidir los bordes. Retiramos los hilos donde descosimos, sujetamos con alfileres y cosemos a 3 o a 4 milímetros del borde. Así es como nos quedarían las costuras. Ahora cosemos las piezas del cuerpo. Enfrentamos los lados derechos de la pieza del centro de detrás con los costados de detrás. Colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de coserlas, colocamos de la misma manera las piezas de delante de los costados. Hacemos coincidir las muescas, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Por último, colocamos las dos piezas de cierre de delante. Enfrentamos los lados derechos, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Así nos quedan cosidas las piezas del cuerpo. Y de la misma manera cosemos las piezas del forro. A continuación abrimos todas las costuras pasando la plancha de esta manera. También planchamos las costuras del lado del forro. Cortamos 2 tiras de entretela de 2,5 o 3 centímetros de ancho para la parte de los ojales. Enfrentando el lado adhesivo con el revés de la tela, lo colocamos a 2 centímetros del borde y cortamos. Del otro lado colocamos de igual manera la otra tira. Así quedaría esta parte reforzada para los ojales. Vamos a colocar los tirantes en la parte de detrás, desde la costura de atrás hacia afuera. Sujetamos con alfileres y de esta manera deben quedar colocados. Si son diferentes las telas, asegúrate que en esta parte de los tirantes queden enfrentados los mismos lados. Ahora sí, unimos los dos lados, enfrentando derecho con derecho. Primero hacemos coincidir las muescas del centro y luego cada costura, sujetando con alfileres. Podemos usar esta plantilla para marcar las curvas donde van los tirantes. Después de colocar alfileres, hacemos una costura a 1 centímetro del borde. En esta parte asegúrate que las costuras queden abiertas de ambos lados. En esta parte de la curva ajustamos el largo de la costura entre 2 y 3. Lo siguiente que hacemos es hacer unos cortes en el margen de estas curvas, teniendo cuidado de no cortar la costura. Retiramos el exceso de tela y del otro lado hacemos lo mismo. Cortamos unos 5 o 6 milímetros del margen de estas dos curvas. También recortamos el margen de las esquinas. Lo dejamos lo más pequeño posible sin cortar la costura. Ahora vamos a dar vuelta a la pieza completa.
Con una herramienta de punzón o una tijera cerrada, con cuidado acomodamos las esquinas y las curvas del escote. Y planchamos toda la pieza. Después del planchado, hacemos una costura a 3 o a 4 milímetros por todo el borde superior. Así es como nos quedará la costura. Hacemos coincidir las costuras de cada lado, con una costura simple a mano, aunque también puedes optar por sujetar con alfileres. Serán en total 6 costuras. Enhebramos una aguja con un hilo de color diferente al de la tela. Comenzamos desde la parte de arriba hacia la parte inferior. No hay que hacer remate para luego poder retirar estos hilos. Así nos debería quedar la costura. Después de hacer coincidir estas 6 costuras, pasaremos una costura paralela a 2 milímetros, en dirección hacia el lado de la espalda. Comenzamos cosiendo desde la parte de arriba hacia abajo. Movemos la aguja hacia la izquierda si es necesario y cosemos a 2 milímetros de la costura anterior. Esto lo repetimos con las dos siguientes costuras. Ahora seguimos del otro lado y para no mover la aguja cosemos desde abajo hacia arriba a 2 milímetros de la costura anterior. Repetimos esto con las dos siguientes costuras. Así nos quedan estas 6 costuras. Con la parte de la cabeza de una aguja gruesa o cualquier otra herramienta, retiramos los hilos de las costuras que hicimos a mano. Ahora haremos las costuras para formar los túneles o canales. El túnel del borde lo hacemos a 1,2 centímetros y paralelo a las demás costuras cosemos a 1 centímetro. Lo mismo hacemos del otro lado. Comenzamos por el túnel del borde, cosiendo desde la parte de arriba a 1,2 centímetros. Y los demás túneles a 1 centímetro de ancho. Recuerden que estas medidas de túneles son para una varilla de 8 milímetros. Si la varilla que vas a utilizar es más pequeña, por ejemplo de 6 milímetros, podés hacer los túneles de 8 milímetros de ancho. El túnel será 2 milímetros más ancho que la varilla. Repetimos el proceso del otro lado. Desde el borde cosemos a 1,2 centímetros y paralelo a las demás costuras cosemos a 1 centímetro.
Así nos quedan las costuras de los túneles o canales. Hacemos el último túnel a 1,5 centímetros de esta costura. La primera costura la hacemos a 1,5 paralela a la costura anterior. Y la segunda costura para formar el túnel la hacemos a 1 centímetro. Así es como nos quedan las costuras. Del otro lado también hacemos el mismo túnel. La primera costura la hacemos a 1,5 centímetros y la segunda costura a 1 centímetro. Lo siguiente que hacemos es cortar las varillas. Medimos el largo dejando espacio desde el borde de arriba de 5 milímetros y desde abajo cortamos a 1,5 centímetros del borde. Cortamos un igual para el otro lado. Este mismo proceso lo hacemos con los demás túneles. Desde el borde de arriba dejamos 5 milímetros de espacio y desde abajo cortamos a 1,5 centímetros del borde. Antes de introducirlas, cortamos en diagonal las esquinas de cada punta. También puedes enderezarlas si es necesario, doblando ligeramente en sentido contrario de la curvatura, para dejarlas lo más recta posible. Esto lo hacemos con todas las demás. No te olvides de cortar las varillas para este túnel que hicimos al final. Ahora sí, introducimos las varillas en cada túnel o canal. Si el corte es en diagonal, asegúrate que al introducirla coincida con el mismo lado. Ahora vamos a marcar la separación de cada ojal. Usando el patrón de la pieza de delante, con un alfiler pinchamos el centro de cada círculo para hacer un pequeño hueco. Con la punta de un marcador podemos abrir un poco más los huecos. Colocamos encima el patrón haciendo coincidir las líneas y marcamos con un marcador o tiza. Estas marcas deben quedar justo en el centro de las costuras. Volteamos el patrón y marcamos los ojales de igual manera del otro lado. Ahora hacemos una costura a 5 milímetros del borde inferior. Emparejamos todo el borde cortando el exceso de tela si es necesario. Colocamos la cinta al bies en el borde. Desde el lado principal de la tela enfrentamos el lado derecho de la cinta. Dejamos 1 centímetro de margen hacia afuera y tratando de no estirar la cinta vamos sujetando con alfileres, haciendo coincidir los bordes. Asegúrate que la cinta no quede con pliegues. Desde este lado también dejamos 1 centímetro de margen de cinta hacia afuera. Una vez sujetada la cinta, pasamos una costura justo por encima del doblez de la cinta. Y verificamos que a ambos lados nos quede lo más igualado posible. Recortamos unos 2 o 3 milímetros del margen del comienzo de cada lado. Ahora desde el otro lado envolvemos, haciendo que el borde de la cinta tape justo la costura y de esta manera vamos sujetando con alfileres la cinta. Del otro lado repetimos el mismo proceso. Este margen de cinta lo doblamos hacia adentro. Colocamos un alfiler, hacemos un corte en medio y cortamos en diagonal cada pestaña.
Unimos cada lado, doblamos hacia arriba y con el mismo alfiler sujetamos todo junto. De esta forma nos quedaría cerrada la esquina. Del otro lado repetimos este mismo proceso. Enhebramos una aguja y hacemos un nudo en la hebra más larga para terminar de coser a mano la cinta. Comenzamos metiendo el nudo en el interior del doblez para que quede escondido. Hacemos unas 2 o 3 puntadas en el borde. Pasamos la aguja solo por el lado de la tela del forro y salimos cosiendo justo en el doblez de la cinta. Esto lo hacemos repetidamente cada 6 o 8 milímetros. Esta costura no debe cruzar al otro lado. Si no te sale esta costura, puedes usar la máquina y hacer una costura al canto. Terminamos la costura haciendo unas puntadas en el borde y volviendo unos 2 centímetros hacia atrás por el interior de la cinta para que el hilo quede escondido. Y así nos queda cosida la cinta al bies. Lo siguiente que hacemos son los agujeros para los ojales. Con una herramienta cortante como esta, colocamos debajo una tabla de cortar o una de plástico o de madera. Centramos el lado cortante en la marca que hicimos y martillamos. Mi cortante no tiene filo y no llega a perforar, así que voy a presionar para ir dejando la marca del círculo en cada punto, para luego cortar a mano con un cúter y tijera. Esta es otra opción para hacer los agujeros si no tenés un cortante. Con un marcador o tiza hacemos una marca en forma de cruz dentro de cada círculo. También podemos remarcar el círculo para no pasarnos con el corte. Primero, con la ayuda de un cúter, cortamos en forma de cruz. De esta manera, con mucho cuidado, hacemos el corte sin salir de la marca. Abrimos bien si es necesario. Y cortamos estas 4 pestañas sin salir del círculo. Es mejor que el agujero quede más pequeño. Probamos colocando un ojal y si está correcto hacemos lo mismo con los demás. Hacemos también los agujeros de la parte superior y de los tirantes. Del otro lado repetimos el mismo proceso. Después de tener los agujeros hechos, vamos a colocar los ojales metálicos. Colocamos la parte más grande del lado principal. Presionamos un poco para acomodar la tela y la arandela la colocamos del lado del forro. Colocamos la herramienta de base y hacemos un poco de presión para que la arandela no se salga. Insertamos la punta de esta herramienta y golpeamos con un martillo hasta que quede fijo. Esto mismo lo hacemos con los demás ojales. En la descripción de este video te voy a dejar dónde puedes encontrar estas herramientas.
Después de colocar los ojales, solo nos queda colocar las cintas o cordones que vas a utilizar. Para la parte del cruce frontal, el largo de la cinta será entre 1,4 m a 1,6 m. Esto también dependerá de qué tan largo quieras la lazada. Quemamos las puntas para que no se deshilachen. Y para la parte de los tirantes cortamos dos tiras de entre 60 a 80 centímetros. Yo la voy a cortar a 60 centímetros. Así vamos a colocar la cinta frontal. Esto lo hacemos una vez puesto en el cuerpo. Vamos a ir introduciendo la cinta desde adentro hacia afuera. Y así colocamos la cinta de los tirantes. El ancho y el largo de la cinta podés modificarlo a gusto. Cualquier duda que tengan durante el proceso pueden escribirme un correo e intentaré ayudarles. Si llegaste hasta acá, felicitaciones, así nos queda la prenda terminada. Anímate a hacer las otras opciones de este patrón. En el próximo video vamos a ver el proceso de costura de la opción 1B con cierre en la parte de detrás. No te olvides de suscribirte, que es gratis, y me ayudas a que seamos más. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.